Imanaya Mashigu. Alicia Mushka, muy buenas tardes, bienvenidos a una clase más del Club de Quichua Yachaytec. Mi nombre es Mauricio y pues bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. No sin antes pedirles mil disculpas, la semana pasada tuvimos un problema en cuanto al internet, que lastimosamente se solucionó en cuestión de 3 horas, así que nos impidió por completo llevar a cabo la clase. Pero bueno, estamos aquí para seguir aprendiendo quichua y bueno, vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy. Bien, esta es la agenda de la clase del día de hoy. Vamos a iniciar la clase con la canción Tamia de Chari Hayak. Hoy es el último día que vamos a interpretar la canción La Tamia. La próxima semana vamos a aprender otra canción. Yo ya les voy a mandar el link de la nueva canción que vamos a practicar. Y pues bueno, siempre recomendarles que sigamos practicando, ¿no? La música también es una técnica para aprender idiomas. Y pues bueno, si bien es cierto, la Tamia tiene pues la letra tanto en español como en quichua, la próxima canción que les voy a enviar para que puedan repasar es netamente en quichua, ¿sí? Así que pues bueno, muy atentos a eso, lo estaré publicando por el grupo de WhatsApp, así que pendientes a eso. Bien, luego de la canción voy a dar unas instrucciones generales también y luego vamos a hacer la revisión de la clase anterior. Hoy día vamos a hablar acerca de Taucachi, que es la pluralización de los sustantivos, Yamkaikuna, las profesiones, que no pudimos ver la última clase. Vamos a hacer también un diálogo. Vamos a tener los minutos de la ciencia como todos los días sábados. Y bueno, vamos a aprender hoy unos elementos químicos adicionales de la tabla periódica que fue adaptada en Quichua. Y también tendremos al final Yuyaiki, que es la frase del día de hoy. Así que pues bueno, vamos entonces a empezar esta clase, pero también vamos a dar las indicaciones de una vez. Recuerden, siempre tenemos que ingresar puntualmente a la clase. Tratemos de encender la cámara con el micrófono apagado para tener una mejor interacción y participar activamente cuando sea necesario. Así que pues bueno, vamos entonces a iniciar con la canción de Chari Hayak, que se llama La Tamia. Así que vamos a ver. No se olviden, por favor, vamos a practicar. A ver, vamos a compartir el sonido por acá. Listo. Bien, vamos a encender los micrófonos. La Tamia es esa niña caricia azul, ¿cómo será? Si la lluvia empieza a caer me mojaré. Katihuni, Punata Katihuni, Lincharisha, Takuikawampi, Rincharisha, Kausaimata. Maizumak.
entera. Piña Conquista y pago. piña con quina sakisa. Esas pachari kausaringa puyanimi. Ay, su Max. La tierra, el agua, la claridad para vivir. Mientras la selva viene por ti a compartir. Una guagua Ay, su Max. Maizuma Mashikuna. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con la clase del día de hoy. A ver, ¿dónde está? Por acá. Listo, ya. Bueno, en la última clase habíamos aprendido los shutijikana, que eran los adjetivos, ¿no es cierto? Ya, y aprendimos ciertos adjetivos para describir físicamente a las personas, ¿sí? Y también describir, bueno, en general cómo es cada persona, ¿no? También habíamos hecho un pequeño diálogo y pues bueno, vamos a hacer hoy día de hoy un diálogo para nosotros repasar la última clase, ¿no? Pero antes de ello es necesario revisar nuevamente, recuerden los pronombres personales, ¿ya? Ahí tenemos ñuka, can, kikin, pai, ñukanchi, cancuna, kikinkuna, paikuna. O quizá para evitar cualquier confusión, en esta ocasión a Kikinkuna le he puesto como ustedes, refiriéndonos de una manera cortés, ¿sí? Con cortesía. Entonces, para que no haya ninguna equivocación con Cancuna y Kikinkuna, ¿sí? Entonces, aquí le he puesto a ustedes que se refiere al trato con cortesía. Cuando nos dirigimos a un grupo de personas que no conocemos, que no tenemos una relación muy cercana con ellos, entonces utilizamos el Kikinkuna, ustedes, para referirnos con mucha cortesía. Cancuna puede referirse a ustedes como
sus amigos, sus familiares, gente muy cercana a usted. Entonces ahí utilizamos kankuna, ¿no? Y kikinkuna para referirnos a un grupo de personas que no conocemos muy bien, ¿ya? Entonces lo hacemos con mucha cortesía. También les había enviado a repasar la conjugación del verbo kana. Recordemos que todos los verbos, no solamente el verbo kana, todos los verbos, ¿sí? Ya tienen una raíz, ¿ya? Y tienen un sufijo. Todos los verbos en quichua terminan en na, que sería el infinitivo de los verbos. Kana, ser o estar, ¿ya? Entonces, cuando conjugamos los verbos, recordemos que mantenemos la raíz, que en este caso es ka, y el na es el que vamos a cambiar por los sufijos, ¿ya? Que tenemos para cada persona, ¿ya? Recuerde que para ñuka tenemos ni, para kan tenemos ngi, para kikin tenemos ingi también, para pai tenemos la n al final, para ñukanchik, chik, para cancuna, ngichik, para kikinkuna, ngichik también. Para paikuna tenemos la n y también tenemos kuna. Pero recordemos que en la última clase les había explicado que una cosa es hablar el idioma y otra cosa es escribir el idioma. Entonces, usted cuando escuche a los hablantes nativos del quichua, usted va a poder escuchar que ellos utilizan el paikuna, ellos, ellas, y en la conjugación puede ser como can, parecido al él y ella. Sin embargo, la recomendación es que utilicemos este sufijo nkuna para referirnos a ellos y ellas en la manera escrita, ¿sí? Entonces, podemos escuchar paikuna kan, ¿ya? Paikuna yachachikuna kan, ¿ya? Es posible escuchar eso, ¿ya? Una cosa es hablar el idioma, pero otra cosa es escribir el idioma. Entonces, cuando escribimos es de preferencia utilizar este sufijo que es nkuna, ¿sí? Para diferenciarlo específicamente de la tercera persona del singular. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Podemos decir can, ¿ya? O cancuna, pero cuando escribimos es preferible escribir cancuna para no equivocarnos o diferenciarlo al menos de la tercera persona del singular. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos este diálogo, ¿sí? El que habíamos visto en la última clase. Vamos a practicarlo. Luego voy a dividir el grupo como todas las clases en parejas para practicar. Y luego vamos a hacer un pequeño reporte a toda la clase. A ver, vamos con un voluntario. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Alexander, vamos con Alexander, ¿ya? Entonces, Alexander, yo voy a ser el estudiante A y tú vas a ser el estudiante B. ¿Te parece? Vamos entonces. Imanaya Mashi. Imanaya Mashi, Ali Chukangi, Ari, Ajimikani, Kikinga, Shina Shinaya, Imashita Kangi, Nyukaka, Hatun Mikani, Kikinga, Nyukaka, Uchijimi Kani, Uchijimi Kani, Sala Chukangi, Ari, Nyukaka, Salamikani, Kikinga, Mana, Nyukaka Guirami Kani, Kushichu Kangi, Ari, Nyukaka, Kushimikani, Kikinga, Nyukapash, Kayakaman Mashi. Kayakaman Mashi. Ya, entonces ahora vamos a intercambiar los roles. Ya, ahora tú eres el estudiante A, yo soy el estudiante B. Empezamos, Alexander. Imanaya Mashi, Imanaya Mashi, Ajichukangi, Ari, Ajimi Kani, Kikinga, Shina Shinaya, Imashinata Kangi, Nyukaka, Hatumi Kani, Kikinga, Nyukaka, Uchiyamikani, Salachukangi, Ari, Nyukaka, Salamikani, Kikinga, Mana, Nyukaka, Wiramikani, Kushichukangi, Ari, Nyukaka, Kushimikani, Kikinga, Nyukapash, Kayakaman Mashi, Kayakaman Mashi. Maisumak, Yupaichani, Alexander. Muy bien, excelente. Entonces, habíamos también dicho en la última clase que utilizamos el chu, ¿no es cierto?, para hacer preguntas, ¿ya? Y también habíamos dicho que utilizamos el mi, ¿no es cierto?, ¿ya? Para hacer énfasis en lo que queremos acotar. Entonces, por ejemplo, si digo Nyukaka Hatun Mikani, yo soy alto o grande, ¿no es cierto? Alto en este caso, ¿ya?
Entonces, en el alto yo quiero hacer énfasis. Entonces, donde yo quiero hacer énfasis, siempre colocamos el sufijo mi, siempre, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá le pregunta a Ñucaca, bueno, aquí dice Ñucaca salami cani, yo soy delgado. ¿Y tú? Entonces le dicen, no, yo soy gordo, ¿no es cierto? Entonces, Wirami, ya, entonces aquí estoy haciendo el énfasis, ya, quiero decir que no soy delgado, sino soy gordo, ya, entonces, siempre utilizamos el mi, ¿no es cierto? Para nosotros hacer énfasis en la parte más importante de nuestra oración, ya. Entonces, con esto, bueno, yo creo que ya tienen todos el diálogo, pero vamos a pasarlo otra vez, ya, al grupo de WhatsApp. Y en este momento vamos a dividir la clase. Bueno, estamos 22. Listo, entonces vamos a dividir nuestra clase y vamos a practicar en parejas. Como les repito, siempre es importante practicar. Los idiomas se aprenden practicando, ¿sí? Así que esta es la oportunidad de que usted practique en parejas. Si usted terminó ya la conversación, vuelva a hacerlo, ¿sí? Si quiere, puede aumentar otros adjetivos, pero lo importante es que nos mantengamos siempre practicando, ¿ya? Listo, entonces vamos por favor a aceptar la invitación, ¿ya? Tenemos 3 minutos para practicar.
Muy bien. Vamos a pedirle a nuestra compañera, a nuestra Mashigu Emily y a nuestro Mashigu Fausto, Emily Valdivieso, Fausto Vizcaíno, a ver si vamos a intentar este diálogo en parejas. A ver, les escuchamos. Yo primero, profe. Puedes o empezar el- tú, Emily. Tú puedes empezar, ¿ya? Vamos entonces. a ver, el Rimay, Imanayamashi, Imanayamashi, Ali Chukangi, Ari, Ajimi Kani Kikinka, Shina Shinaya, Imashitaka Kangi, Ñukaka Hatumi Kani Kikinka, Nyukaka Uchiyami Kani, Ari, Salachu Ñukaka, Kangi, perdón. Sigue nomás. no le permito. ¿Podemos volverle a preguntar? Salachu ver. Kangi, Ajá, muy bien, vamos. A ver. Ari, Ñukaka Tasalami Kani Kikinka, Mana Nyukaka Wirami Kani, Kusichu Kangi, Ari, Ñukaka Kushimi Kani Kikinka, Yukapash Kayakaman Mashi. Kayakaman Mashi. Maizumak, ahora vamos a cambiar los roles. Ahora Emily es el estudiante B, ¿ya? Y el compañero es el estudiante A. A ver, vamos a empezar entonces, Mashigu. Imanayamashi, Imanayamashi, Alichu Kanki, Ari, Ajimi Kani Kikinga, Shinaya Imashinata Kanki, Nyukaka Hatumi Kani Kikinga, Ñukaka Uchiyami Kani Tasalachu Kanki, Ari, Nyukaka Salami Kani Kikinga, Mana Ñukaka Wirami Kani Kushichu Kanki, Ari, Nyukaka Kushimi Kani Kikinga, Ñukapash Kayakaman Mashi. Kayakaman Mashi. Maizumak Mashikuna. Perfecto, muy bien, muy bien. Está muy bien. Vamos entonces ahora a ver, vamos a pedirle a nuestro compañero Alexander. Ya, bueno, Alexander ya nos colaboró anteriormente, pero vamos a pedir que ahora nos colabore con la compañera María José Flores. A ver, les escuchamos. Alexander, puedes empezar tú y luego María José. Rimay. Imanayamashi, Imanayamashi, Alichu Kanki, Ari, Ajimi Kani Kikinga, Shina Shinaya, Imashinata Kanki, Ñukaka Hatumi Kani Kikinga, Ñukaka Uchiyami Kani, Tasalachu Kanki, Ari, Ñukaka Salami Kani Kikinga, Mana, Ñukaka Wirami Kani, Kushichu Kanki, Ari, Ñukaka Kushimi Kani Kikinga, Ñukapash Kayakaman Machi. Kayakaman Mashi, Maizumak, ahora vamos a intercambiar los roles. Empezamos, María José. Ok. Imanayamashi, Imanayamashi, Alichu Kangi, Ari, Alimi Kani Kikinka, Shinaya, Imashinata Kangi, Ñukaka Hatumi Kani Kikinka, Ñukaka Uchiyimi Kani Salachu Kangi, Ari, Ñukaka Salami Kani Kikinka, Mana, Ñukaka Warami Kani Kushichu Kangi, Ari, Ñukaka Kushimi Kani Kikinka, Ñukapash Kayakaman Mashi, Kayakaman Machi. Maizumak, muy bien, excelente. Maizumak Mashikuna. Listo, entonces eso era el repaso de la clase anterior. Bien, vamos entonces ahora sí a empezar con la clase del día de hoy y tenemos para ello la pluralización.
Bueno, entonces vamos a pedirle a nuestro Mashi, a ver quién tenemos por acá. No sé si está por ahí Oscar. Si nos... A ver, Frances. A ver, Frances está levantando la mano. Frances, ¿nos puedes ayudar con la lectura, por favor? Kishkakatipay. Frances, Kishkakatipay. Lea, por Sí, favor. pluralización, cuna. En quichua, para convertir sustantivos en plural, agregamos cuna al final de la palabra. Así, sisacuna, aikukuna, karikuna, warmicuna, shuwakuna, yachachikuna, wasikuna, yachakukuna. Maisumac. Listo, entonces como bien lo dice Frances, ¿no es cierto? En el idioma quichua, cuando queremos pluralizar los sustantivos, siempre vamos a utilizar el sufijo cuna. Siempre vamos a utilizar el sufijo cuna para pluralizar. Tenemos por aquí sisa, que es flor, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo decimos flores? Sisacuna. Ashku, ¿no es cierto? Que es el perrito, el perro. ¿Cómo pluralizamos? Aumentándole el sufijo cuna. Ashkukuna, ¿ya? Los perros. Ya aquí tenemos cari, caricuna, ¿no es cierto? Hombre, aquí tenemos hombre, hombres con cuna, ¿no es cierto? Warmi, warmicuna, mujeres, perdón, mujeres, ¿no es cierto? Shua, ¿no es cierto? El ladrón, ¿no es cierto? Shuakuna, los ladrones. Yachachi es el profesor o el maestro y Yachachikuna, los maestros. Wasi, que es la casa, Wasikuna, casas, ¿no es cierto? Las casas. Yachahu es el estudiante y Achajukuna, los estudiantes, ¿ya? Entonces vamos a encender nuestros micrófonos para practicar. Entonces empezamos. Vamos. Todos, por favor. Sisa, sisakuna. Sisa, sisakuna. Sakuna. Ashku, ashkukuna. Ashku, ashkukuna. Kari, karikuna. Kari, karikuna. Warmi, warmikuna. Warmi, warmikuna. Shuwa, shuwakuna. Shuwa, shuwakuna. Yachachik, yachachikuna. Yachachik, Yachachikuna. yachachikuna. Wasi, wasikuna. Wasi, wasikuna. Wasikuna. Yachahuk, yachahukuna. Yachakukuna. ¿Ya? Entonces, como en el español tenemos la S, ¿no es cierto?, que agregar en el idioma español. En quichua, en cambio, tenemos el sufijo cuna para todos los sustantivos, cuando queremos pluralizar, ¿ya? Entonces, eso no nos olvidemos, ¿ya? Recuerde que al final de la clase yo le pasaré también el PDF de esta presentación, así que si desea puede tomar nota, caso contrario simplemente ponemos atención y al final usted tendrá en el grupo de WhatsApp esta información, ¿sí? Entonces, no se olviden, siempre utilizamos cuna para pluralizar, el sufijo cuna para pluralizar los sustantivos, ¿ya? Perfecto. Vamos entonces ahora sí con la siguiente parte de nuestra clase, que tiene que ver mucho con el Yamkai Kuna, que son las profesiones, ¿sí? Entonces aquí mire, también tenemos Yamkai Kuna, profesión, profesiones, ¿ya? Aquí tenemos agregado el sufijo Kuna, ¿sí? Las profesiones, ¿ya? Entonces vamos a leer un poquito a ver cómo nosotros siempre identificamos que nos referimos a una ocupación. Sí, voy a pedirle, no sé si está por ahí nuestro compañero o compañera, bueno, nuestro Mashi, a ver, tenemos por aquí, a ver, déjenme ver. No sé si está por ahí Fausto. Fausto, si nos puede ayudar a leer. Fausto Vizcaíno. ¿Sí? Si nos puedes ayudar a leer, por favor. Kishkakatipay. Yachamkaikuna. Como morfema derivador de raíces verbales a nominales, señala al hacedor o portador de acción verbal. Ejemplos. Rantik, comprador o el que compra. Tushuk, bailador o el que baila. Hampik, curador o el que cura. Yankak, trabajador o que trabaja. Y Yachanchik, profesor o el que enseña. Ya, muy bien. Maisumak Fausto, Yupaychani. Ya, entonces, siempre nosotros vamos a identificar a las profesiones, a las ocupaciones, ¿ya? Con este sufijo, con el sufijo K. Recuerde que el quichua es un idioma que tiene muchos sufijos, ¿sí?
prefijos y sufijos. ¿Ya? Entonces, vamos nosotros a utilizar el sufijo ka, ¿ya? Que es un agentivo, ¿ya? Que indica el agente, ¿ya? La persona que realiza una acción, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, a los verbos simplemente les quitamos el sufijo na y les aumentamos la ka. Rantina es comprar, rantik es el comprador, ¿ya? Tushuna es bailar, tushuk es en cambio el bailarín, ¿ya? Jampina es curar, Hampik es el que cura, en este caso el médico, el doctor, pero también el curador, ¿ya? En las partes como en el campo todavía hay personas que se les atribuye esto de que ellos pueden curar, pueden sanar a base de medicina natural. Sí, entonces eso es el curandero, le dicen también por allí, ¿no? ¿Ya? Yamkana es trabajar, y si decimos Yamkak es el trabajador, ¿ya? Yachachina, ¿no es cierto? Es enseñar, pero Yachana, perdón, es enseñar. Yachachik es la persona que enseña, es en este caso el profesor, ¿ya? Más adelante veremos que el morfema chi también es el que, ¿ya? El que hace esto. ¿Ya? En quichua suena un poco, bueno, en español suena un poco como que en español no suena muy bien, pero en quichua tenemos el chi como es el que hace de enseñar. Este chi hace referencia a el que hace de enseñar. Y achana es el verbo enseñar. Este chi hace que al verbo le haga la acción de, el que hace de enseñar, en este caso es el maestro o el profesor. Pero en general, siempre a los verbos, ¿no es cierto? Al infinitivo que siempre termina en na, rantina, tushuna, jampina, yamkana y achana, vamos a quitarle el na y vamos a agregarle la ka, y en este caso pues ya tenemos formado nuestros, nos referimos a la persona que realiza esa acción, ¿ya? Entonces, bueno, más adelante vamos también a tomar nota de esto en nuestra hojita de trabajo, ¿ya? Y ahora vamos a continuar con más ejemplos acerca de las ocupaciones, yamka y kuna. Listo, entonces por ahí miren, tenemos unas profesiones, ¿no es cierto? Ya, y si yo digo awak es el tejedor, ¿cuál será el verbo tejer? Awana. Awana, Maisumak Frances, ¿ya? Awana es tejer y awak es el que teje, en este caso el tejedor, ¿no es cierto? Ya, entonces así más o menos se utilizan, se van formando las profesiones obviamente las profesiones se derivan de los verbos, de las acciones, y en este caso simplemente quitamos el sufijo na y agregamos la ka, y ya lo hemos hecho, nos referimos a la persona que realiza esa acción, ¿ya? Entonces vamos por favor a practicar primero, y luego vamos a pedirle a alguien que nos ayude con la lectura. Entonces, por favor, activamos nuestros micrófonos y empezamos. Awak, tejedor. Awak, tejedor. Tejedor. Aukak, militar. Aukak, Militar. Antawa, purichik, chofer. Antawa, Chofer. Ya aquí Antawa es el carro, ¿ya? Es el carro, ¿ya? El que conduce el carro, obviamente, es el chofer, ¿ya? Entonces Antawa es el carro, ¿ya? Vamos entonces al siguiente. Kamukamak, bibliotecario. Bibliotecario. ¿Ya? Recordemos que Kamu es libro, ¿no es cierto? Kamu es libro. Más adelante veremos que el sufijo kama es como el que cuida algo, ¿ya? Entonces, por eso se le atribuye al Kamukamak, es el bibliotecario, ¿no es cierto? Vamos al siguiente. Katuk, vendedor. Katuk, vendedor. Vendedor. ¿Ya? ¿Y cómo será el verbo? Katuna. Katuna. Ajá, maisumak. Ya. Ya, vamos al siguiente. Kaspi Ajichik, carpintero. Carpintero. Ya, Caspi es la madera, ¿no? Caspi es la madera. Entonces hace relación al que trabaja en la madera, es el carpintero, ¿no? Vamos al siguiente. Kishkak, escritor. Kishkak, escritor. Ujú. ¿Cómo será el verbo? Kishkana. Kishkana. Muy bien, escribir Kishkana. Ajá, vamos.
Kushkikamak, economista. Kushkikamak, Kushkikamak. economista. Economista. ¿Ya? Todos sabemos que Kushki, ¿qué es Kushki? Dinero. Dinero. Dinero, la plata, ¿no es cierto? ¿Ya? Y como habíamos dicho, Kama hace referencia a la persona que cuida el dinero, ¿ya? Por eso se le atribuye al, al, a la palabra Kushkikama, economista, ¿sí? A ver, por acá tengo Alexander, no sé si solo yo, pero no se escucha. No sé si alguien de pronto tiene problemas con el audio, de pronto alguien no me escucha. Alexander me parece que no me puede escuchar, pero parece que acá me confirman que sí nos están escuchando. Debe ser, sí, debe ser un problema de internet en Mashigu. Sí, a veces pasa, nos pasa, todos tenemos siempre ese problema, ¿ya? Maizuma, vamos con más profesiones. A ver, entonces vamos. Vamos con el siguiente. Kutak, molinero. Kutak molinero. Ujú. Kutak molinero. Maizuma, ¿y Kutak, cómo será molinero. el verbo? Kutana. Tana. Ana, Maizuma. Vamos. Hampik, médico. Hampik médico. Michik, pastor. Michik pastor. 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 Pushak, líder. Pushak líder. 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 Ajá. Purik, turista. Purik Purik turista. turista. Ujú. Rixichik, guía o turista. Riksik Guía turista. Bueno, aquí Purik Purina es la acción de caminar, ¿no? Entonces es el turista que es el aventurero, ¿no? Que le gusta caminar, conocer ciertas partes, en ese caso. Irixichina es la acción de visitar, conocer algo nuevo, ¿no? Entonces, por ende, pero ahí hay esa breve diferencia, ¿no? Entonces, Purina es caminar, el turista, el que le gusta caminar, conocer lugares y todo lo demás, ¿ya? Vamos, Sirak, costurero. Sirak Costurero. costurero. Ya recordemos que en el quichua no tenemos mucho la diferenciación entre género, ¿no? Puede ser costurero o puede ser costurera. Ya vamos entonces. Takik, músico. Takik Takik músico. Vamos, Tandarurak, panadero. Tandarurak panadero. Ya, tanda, recuerde que tanda es el pan. Ya más adelante que veamos la comida, vamos a ver el vocabulario relacionado a la comida. Entonces, tanda es el pan. Y habíamos dicho que rurak es la persona que hace algo, ¿no? La acción, perdón, el verbo rurana es hacer, rurana. Entonces, la persona que hace el pan es el panadero, ¿sí? Entonces, así se van formando estas palabritas, ¿ya? Vamos entonces con la siguiente. Vamos, Tarpuk, agricultor. Tarpuk, agricultor. 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 Tushuk, danzante. Tushuk, danzante. Tushuk danzante. Tushpuk, pintor. Tushpuk, pintor. Tushpuk. ¿Y cómo será el verbo? Tushpuna. Tushpuna, ajá, pintar, ¿no es cierto? Ya vamos. Yachachik, profesor. Yachachik, Profesor. Yachahuk, estudiante. Yachahuk, Yachahuk estudiante. ¿Ya? Vamos al siguiente. Yanapak, auxiliar. Yanapak, Auxiliar. Ya, Yanapak puede ser auxiliar o también asistente, ¿ya? Y Yanapana es el verbo ayudar. Yanapana es el verbo ayudar, ¿sí? Entonces, de allí se deriva el auxiliar o el asistente. Vamos. Yanuk, cocinero. Yanuk, cocinero. Cocinero. ¿Y cómo será el verbo? Yanuna. Yanuna, ajá, Maisumak. Yanuna, cocinar, ¿no es cierto? Vamos. Wasikamak, conserje. Huasicama. Huasicama. Ya, entonces nuevamente aquí encontramos este kama, es el que cuida ya que todo esté bien, ¿no? Y wasi, recuerde que es la casa, ¿no? O la vivienda, ¿ya? Entonces wasikama se lo traduce como conserje, ¿no? La persona que cuida. Vamos, wasirurak, albañil. Wasirurak, albañil. ¿Ya? Entonces, nuevamente, rurana es la acción de hacer, ¿no? Entonces, ¿quién es la persona que hace o construye las casas? El albañil, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, miren, así es como se va formando el vocabulario de las profesiones, ¿sí? De la mayoría de verbos, simplemente quitamos el sufijo na
¿ya? Y luego agregamos el K y tenemos la persona que realiza esa acción, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, habíamos aprendido ¿no es cierto?, la pluralización con cuna. Entonces, ahora pluralicemos esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo será el plural de awak? Awakuna. Awakuna, ¿no es cierto? Los tejedores. Vamos al siguiente. Aukak. Aucacuna. Aucacuna. Ajá. Maisumak. Antawa purichik. Antawa Purichicuna. Ujú. Vamos al siguiente. Kamukamak. Camucuna. Cam. Ari. Katuk. Katukuna. Cuna. Atuncuna. Kaspi alichik. Caspi Alichicuna. Ujú. Kishkak. Kishkakuna. Ishkakuna. Ujú. Kushkikamak. Kushkikamakuna. Ari. Ya, a ver, vamos a ver un voluntario que quiera leer de la manera plural. ¿Quién se arriesga? A ver, facilito, solo agregamos el cuna. A ver, María José, por aquí tenemos María José. Vamos, María José. Ok, el Putacuna, molinos, Ampicuna, médicos, Michicuna, pastores, Pushacuna, líderes, Puricuna, turistas, Rikichicuna, guías o turistas, Siracuna, costureros, Taquicuna, músicos, Ujú. Ruracuna, panaderos, Tarpucuna, agricultores, Tushucuna, danzantes, Tushpucuna, pintores, Yachachicuna, profesores, Yachachucuna, estudiantes, Yanapacuna, auxiliares, Yanucuna, cocineros, Huasicamacuna, conserjes y Huasiruracuna, albañiles. Suman, María José. Muy bien, ahí está. Miren, facilito, ¿verdad? Así pluralizamos, ¿ya? Vamos con uno más. A ver, otro voluntario nos puede levantar la manito o simplemente dice Ñuca y su nombre. ¿Alguien más que nos quiera dar lectura? A ver, Frances, vamos contigo, Frances. Ñucachutimi Frances. Kutakuna, molineros. Hampicuna, médicos. Michicuna, pastores. Pushacuna, líderes. Puricuna, turistas. Rixicuchicuna, guías o turistas. Siracuna, costureros. Taquicuna, músicos. Tandaraguna, ganaderos. Tapucuna, agricultores. Tushucuna, danzantes. Tuipucuna, pintores. Yachachicuna, profesores. Yachajucuna, estudiantes. Yanapacuna, auxiliares. Yanucuna, cocineros. Huasicamacuna, conserjes. Y Huasiracuna, albañiles. Ari, Maisumak, Yupaychani, Frances. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a llevar este nuevo conocimiento a la práctica. Vamos entonces a realizar unas oraciones, ya con el verbo kana. Ya, entonces, por favor, saque su cuadernito. Vamos a tomar nota de los siguientes ejercicios. Ya, entonces, vamos por aquí a ponerle Punja Chusku, ya, que es el día 4, ¿no es cierto? Vamos entonces a ponerle aquí, vamos a agrandarle un poquito para que se pueda ver mejor, ¿ya? Vamos a agrandarle un poquito, ¿ya? Y como todas las semanas, vamos también a escribir la fecha del día de hoy. A ver, hoy es 27, ¿no es cierto? Entonces decimos Kunanga, Huachapunja, ¿no es cierto? Hoy día es sábado. Y vamos a ponerle aquí, ¿no es cierto? Hoy es 27. ¿Ya? ¿No es cierto? Kunanga, Huachapunja. Hoy día es sábado 27, ¿no es cierto? Vamos a ir tomando nota. ¿Ya? Les había dicho que podemos decir Sasiquilla al mes de noviembre o Ayaquilla. ¿Ya? Ya depende ahí. Por ahí nos habían sugerido Ayaquilla. ¿Ya? ¿No es cierto? Vamos entonces a ponerle. A ver qué pasó. Ayaquilla, el año 2021, ¿ya? Y bueno, la palabra año, ¿no es cierto? Es la palabrita wata. Wata es año, ¿ya? Entonces decimos wata, vamos a poner watami kan, ¿ya?
es la fecha. Entonces quiere decir hoy, ¿no es cierto? Kunanga, hoy, ¿no es cierto? Es, ¿ya? Sábado 27 de noviembre de 2021, ¿ya? Ahí tenemos la fecha del día de hoy, ¿ya? Entonces es importante tomar nota de esto, ¿no es cierto? Para nosotros ir reforzando siempre. Recuerden que los idiomas se aprenden escuchando, leyendo, escribiendo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces vamos a hacer unos ejemplos. China. Voy a ponerle Shinakuna. China es ejemplo, Shinakuna, ejemplos. ¿Ya? Y, perdón, me olvidé poner también lo que vamos a ver, que es los Jamkaikuna. Vamos a ponerle aquí Jamkaikuna. 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 Ya, Jamkaikuna, las profesiones. Shinakuna, ejemplos. Ya, entonces vamos a poner aquí. Entonces yo quiero decir, yo soy maestro, porque de hecho yo soy maestro. Entonces decimos Nyukaka, ¿ya? Yachachik, ¿no es cierto? Yachachigmi, Kani, ¿ya? Entonces vamos analizando, ¿no es cierto? Habíamos dicho que Nyuka es yo, ¿no es cierto? Siempre para señalar al sujeto ponemos el sufijo ka, Nyukaka, ¿no es cierto? ¿Ya? Yachachik, me falta una. Yachachik es la profesión, ¿no es cierto? Maestro, ¿ya? Y como yo quiero enfatizar que soy maestro, ¿no es cierto? Entonces digo, Yachachikmi, ¿ya? Kani. Y recuerde que el verbo es kana, pero para la primera persona, que es el ñuka, ¿no es cierto? Tenemos el sufijo ni, ¿ya? Entonces siempre tenemos eso, ¿ya? Entonces, como pueden ver, el idioma quichua, en el idioma quichua siempre vamos a encontrar muchos morfemas, ¿no? Muchos sufijos, pero así es el idioma. Es un idioma que tiene muchos morfemas, ¿ya? Entonces, miren, aquí tenemos este morfema también. Si lo vamos separando uno por uno, encontramos que este es el morfema que hace las profesiones, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ya? Yachachikmi, kani, ¿ya? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, ahora que ya conocemos, ¿no es cierto?, algunas profesiones, ¿no es cierto? Vamos entonces nosotros a irles identificando. Vamos a escribir oraciones, ¿ya? Entonces, si yo quisiera decir, ella es doctora, ¿cómo diría? Ella es doctora. ¿Cómo diríamos? A ver, vamos sacando los apuntes, los pronombres personales, ¿no es cierto? Y vamos viendo el vocabulario relacionado a las profesiones. Entonces, ¿cómo sería? A ver, creo que olvidé, mil disculpas, pasarles la información para que tengan también en el WhatsApp, aunque después, como vuelvo y repito, les pasaré esta información en el PDF, ¿ya? Así que vamos ahí. Ahí está el vocabulario. Mil disculpas. Vamos a ver. ¿Dónde está por acá? Tenemos por aquí. ¿Dónde se fue? Ya se nos fue. A ver, está el 1, ¿ya? Y vamos con el siguiente, que teníamos también acá, nuestra diapositiva. Perfecto. Ya. Listo. Entonces, ahí está Mashikuna. Tienen ya el vocabulario de las ocupaciones, ¿ya? También ustedes lo tienen en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Entonces, ahora con ese vocabulario vamos a ir realizando oraciones. A ver, María José, si nos puedes leer, por favor, para yo ir tomando nota de acá. A ver, ¿cómo es? Ella es doctora. Ok, no sé si está bien, pero le puse Paika Jampika Kan. Ya, Paika, Jampika Jampika, Kan. Kan. Vamos entonces a analizar, ¿ya? No hay problema. Aquí estamos para aprender. Ya, listo. Entonces dice Paika, Jampika, Kan. Ya, muy bien. A ver, Paika, muy bien, porque Pai es él o ella, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya, ahora tenemos Jampik, es la persona que cura, ¿no es cierto? O la doctora en este caso. Pero cuando queremos hacer énfasis, ¿qué nos falta ahí? ¿Qué sufijo nos tenemos que agregarle para hacer énfasis a que ella es doctora? ¿Cuál es Jampikmi. Jampikmi. Jampikmi Kan. Ajá, muy bien. Entonces no nos olvidemos. Este mi, les cuento, hasta ahora que yo sigo estudiando, a veces me olvido este mi. Ya siempre a veces se nos olvida, ¿no? Y el mi puede estar en la persona, perdón, en el sujeto o también en el verbo, ¿ya? Como vuelvo y repito, depende de dónde nosotros queremos hacer el énfasis, ¿no? Y recuerde que la terminación para él o ella es siempre la N, ¿no? Kan, ¿ya? Y aquí tenemos el Jampik, que es la terminación
¿no es cierto? De todas las profesiones de los Yamkaikuna, ¿ya? Muy bien. Mai Sumac, María José, Mai Sumac. Ya, entonces vamos ahora. Si yo quiero decir, ellos son escritores, ¿cómo sería? A ver. ¿Cómo sería? Ellos son escritores. ¿Cómo sería? Ellos son escritores. ¿Cómo será? Ellos son escritores. A ver. Alguien que sea. A ver, vamos, Frances. Paikuna. Paikunaka. Ajá. Kishkai mi kan. Ya, a ver, vamos otra vez. Paikunaka. Paikunaka kishkai mi kan. Ya. ¿Está bien así como tú nos dices, Frances? ¿Así nos dijiste? ¿Sí? Sí, o bien Cancuna. Ya, vamos entonces a analizar, ¿no es cierto? Ya. Entonces, Paikunaka, muy bien, ¿no es cierto? Porque Paikuna es ellos, ¿no es cierto? Ellos, ¿ya? Muy bien, ya. Ahora, Kishkak, recuerde que Kishkak es el escritor, ¿no es cierto? Kishkak, la persona que escribe, Kishkak, ¿ya? Kishkak es un escritor. ¿Y el plural cómo sería de Kishkak? Kishkai kuna. Excelente. Maisumak, Kishkak kunami kan. ¿Ya? Recuerde que en la forma hablada del idioma quichua podemos decir kan, o si escribimos decimos kan. Cancuna. Maisumak Frances. ¿Ya? Entonces, nuevamente aquí tenemos, ¿no es cierto? El subjetivizador, ¿no es cierto? Ya siempre agregamos el K al sujeto, ¿no es cierto? Tenemos aquí, miren, aquí tenemos, miren, una diversidad de morfemas, ¿no es cierto? Tenemos el K, la K, que es la persona que realiza esta acción, ¿ya? Tenemos kuna, que es el plural, ¿no es cierto? Aquí tenemos el plural, ¿ya? Y tenemos mi, que es el morfema que utilizamos para hacer énfasis, ¿ya? Y la terminación del verbo kana para ellos es kuna. Un kuna, ¿ya? Muy bien, Maisumak Frances, ¿ya? Vamos entonces a hacer unas oraciones más y nos van diciendo, ¿ya? Ahora, si yo digo, yo quiero decir, por ejemplo, vamos a decir, nosotros somos, vamos a decir, economistas, ¿cómo sería? Nosotros somos economistas, ¿cómo sería? A ver. ¿Quién se arriesga por ahí? Nos puede escribir, nos puede leer, ¿ya? Recuerde que estamos aquí para aprender, ¿ya? ¿Cómo sería? Nosotros somos escritores. Perdón, nosotros somos economistas. ¿Cómo sería? Nosotros somos economistas. ¿Cuál es el pronombre para nosotros? Ñukanchik. Maisumak, ya tenemos Ñukanchik. Ñukanchik, ¿no es cierto? Ya, ¿no es cierto? Ñukanchik, y tenemos el Ñukanchika, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿cómo es economistas? ¿Cómo era economistas? A ver. Kulki kamak. Ajá. Kushki kamak, ¿no es cierto? Eso es un economista. Y ahora el plural, economistas. Kushki kamakuna. Ari, Mashigu. Kushki kamakuna, ¿no es cierto? Y ahora el verbo kana para el nosotros, ¿cómo se conjugaba? No falta el mi, profe. Vamos ahí. Muy bien. Maisumak, ¿ya? ¿Y cómo sería la conjugación del verbo kana para nosotros? Kanchik. 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 Maisumak. Maisumak, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto? Ñukanchika. Ñukanchika, ¿no es cierto? Ñukanchika. Kushki kamakunami. Kanchik, ¿ya? Entonces aquí nuevamente recuerde el K, ¿no es cierto? Que hace referencia a la persona que hace esa acción, ¿no es cierto? La profesión. Kuna es el plural, ¿no es cierto? Es la forma plural de los sustantivos. Y el mi hace referencia, bueno, hace énfasis, ¿no es cierto? Hace énfasis en la oración, ¿ya? Y recuerde que el sufijo para nosotros, ¿no es cierto? Es un chic, ¿ya?
Muy bien, Maisumak. Vamos con la última oración, ¿ya? A ver, ¿cómo diríamos, por ejemplo, cómo diría, por ejemplo, tú eres chofer? Tú eres chofer. ¿Cómo diríamos tú eres chofer? ¿Cómo sería? A ver. Kanka atawa purichin kunami kanki. Otra vez. Purin. Purichin kunami Ya. Vamos. kanki. Kuna. Y tenemos kangi. Kangi. Ya. A ver. Kanga, Antawa, Purichikunami, ¿no es cierto? Perdón. El kuna se nos fue. Es porque es solamente una persona. Tú eres chofer, ¿no es cierto? Purichikmi kangi, ¿ya? Entonces aquí tenemos nuevamente el subjetivizador, ¿no es cierto? Agregamos ka, ya tenemos aquí el purichik, ¿no es cierto? Que hace referencia a la persona que realiza esa acción. El mi que hace énfasis, ¿no es cierto? ¿Ya? Hace énfasis. Y tenemos el verbo kana que conjugado para tú es kangi. Maisumak. A ver. Canchi, ya, muy bien. Ya, Maisumak, ya. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra tareita para la próxima semana? En una hojita de Word, me gustaría que hagan 5 oraciones más y los que tengan nos van aquí compartiendo la pantalla y vamos revisando si han hecho bien, ¿ya? Así que esa es la tareita para la próxima semana, ¿sí? Ya. Entonces, esto finalmente, antes de pasar a los minutos de la ciencia, vamos a dar también lectura. Frances, ¿tienes alguna pregunta? ¿Y cómo se dice matemático? Matemático. Muy buena pregunta. Déjame revisarle por aquí. Y si no tenemos en mis apuntes, pues simplemente lo que haríamos la próxima semana es revisar y como siempre yo ya les tengo la respuesta, ¿sí? Déjenme revisar si tenemos por aquí matemático. A ver, déjenme revisar si tenemos por aquí matemático. ¿Ya? Aunque les cuento que hay ciertas palabritas, como les había dicho anteriormente, que todavía no se les adapta al idioma quichua. Ya, entonces lo que podríamos decir es matemáticas cani, perdón. Entonces eso podríamos decir momentáneamente en el caso de que todavía no tengamos. Déjame revisarles si tenemos en nuestros apuntes. ¿Dónde está mi cuadernito? Revisarle brevemente si tenemos ahí. Y si no, como vuelvo y repito, simplemente podemos decir matemáticas yachachignican. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en mi caso, que también soy profesor de inglés, ya, entonces yo digo inglés yachachigni cani, ¿ya? Porque todavía, o sea, quiere decir que soy el profesor que enseña el idioma inglés, ¿sí? Entonces, cuando yo me presento siempre digo así, Ñucaca, inglés, yachachigni cani, ¿ya? Quiere decir yo soy profesor de inglés, ¿ya? Entonces, cuando todavía no tenemos todavía adaptado al idioma quichua, utilizamos ciertas palabritas del español, ¿ya? Ya, entonces, por ejemplo, por acá me sugiere matemático Yupaycamac, ¿ya? Bueno, tiene mucha relación también Yupaycamac. A ver, vamos, Yupaycamac, vamos a ponerle aquí. Entonces, Frances, usted diría Ñucaca. Ñucaca, Yupaycamac, Micani. Maisumak, ¿ya? Yupay son los números. Kama es como el que cuida, más o menos entendiéndolo de esa forma, ¿no? El K, recuerde que hace referencia a la persona que realiza esa acción, ¿no es cierto? ¿Ya? Y mi, ¿no es cierto? Es la palabrita, perdón, es el morfema que hace énfasis, ¿ya? Maisumak, ¿ya? Entonces ahí tenemos. ¿Ya? Y matacha, de nada. Y matacha. ¿Ya?
Listo. Entonces usted en casita hace 5 oraciones y nos comparte la próxima semana. Finalmente, vamos a ver dónde nos quedamos. A ver, estamos aquí. Ya, vamos por acá. Ya. Tenemos este diálogo donde aquí tenemos la pregunta Kikinga imaginata yamkampangi, que quiere decir tú en qué trabajas o tú a qué te dedicas, ¿ya? Kikinga imaginata yamkampangi, ¿ya? Yamkana es como trabajar. Más adelante veremos que el pa es el morfema que se utiliza para referirnos con mucha cortesía. En muchas ocasiones también el pa es el por favor también, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, kishka katipai, lea, por favor, kishka katipai. Kishka katina es leer, kishka katipai es una orden, entonces es lea, por favor. Ahí le inserto el pa, kishka katipai, quiere decir, por favor, lea, kishka katipai, ¿ya? Entonces, más adelante veremos que este pa se utiliza para hacer preguntas o también oraciones con mucha cortesía, con mucha educación, y en muchos de los casos también este pa es el por favor, ¿ya? Entonces, vamos a hacer este diálogo rapidito porque ya tenemos los minutos para la ciencia. A ver, Natalie, ¿quieres practicar conmigo? Vamos, Natalie, ¿ya? Yo soy el estudiante A, tú eres el estudiante B y luego intercambiamos los roles, ¿ya? Imanaya Mashi. Ya pues. Imanaya Mashi, Alitu Kangi. Ari Ajimikani, Kikinga. Shina Shinaya, Kikinga, Imashinak Yankapanki. Ñukaka Yachachik Mikani, Kikinga. Ñukaka Hampik Mikani. Kayakaman Mashi. Kayakaman Mashi. Maisumak, vamos a intercambiar ahora, ¿ya? Empiezas, por favor. Imanaya Mashi. Imanaya Mashi, Ajichukangi. Ari Alimikani, Kikinga. Shina Shinaya, Kikinga Imashinata Yankapangi. Ñukaka Yachachik Mikani, Kikinga. Ñukaka Hapik Mikani. Te toca. Kayakaman Mashi. Kayakaman Mashi. Maisumak, Natalie. Vamos con el último voluntario. Recuerde que así aprendemos los idiomas, practicando. A ver, otro voluntario que quiera practicar. A ver, pero esta vez vamos a hacerlo con otras. No sé si está por ahí Diana Belén. No sé si está por ahí Diana Belén y de pronto Josué y Amberla, si nos puede ayudar con el diálogo. A ver si está por ahí. Ari Mashi. Ari Mashikuna. Ya, entonces empecemos. A ver, Josué. Imanaya Mashi. Imanaya Mashi Ajichukangi. Ari Alimikani, Kikinga. Shina Shinaya, Kikinga Imashinak Yamkapanki. Ñukaka Yachachik Mikani, Kikinga. Ñukaka Hampik Mikani. Kayakaman Mashi. Kayakaman Mashi. Maisumak, ¿ya? Entonces, ahí está, miren, es facilito, no es nada complejo cuando nosotros nos referimos a las ocupaciones. Listo. Entonces vamos ahora sí a darle paso a nuestra compañera Natalie, que nos tiene preparado los minutos de la ciencia, donde vamos a aprender o no sé si tenemos 3, pero vamos a preguntarle a nuestra compañera Natalie. Ya, profe. No sé si me puede permitir compartir. Creo que ahora ya lo puedes hacer. Profe. Ya. Sí tenía 3, pero creo que al final van a ser 2. Bueno, continuando con los elementos de la tabla periódica que estamos estudiando, hoy vamos a ver 2 elementos que son súper importantes para los seres vivos, porque nos sirven para respirar, que son principalmente el nitrógeno y el oxígeno. Tal vez veamos el flor si nos alcanza el tiempo. Entonces, bueno, el primer elemento es el nitrógeno. Su nombre en adaptación esquicha es nitroginio.
Y bueno, ¿dónde lo encontramos? Maipi. Este elemento, el nitrógeno, es el principal componente de la atmósfera y de hecho ocupa alrededor del el 80% del aire que respiramos. También el nitrógeno se lo utiliza, es un componente vital para los seres vivos y también lo utilizamos en los fertilizantes en la agricultura, en la agricultura. Y bueno, una característica de este elemento, Wilczek, es que es un gas incoloro e inodoro, es decir, no tiene ni inoloro, es decir, no tiene ni color ni olor. Y bueno, se considera que este fue descubierto formalmente por Daniel Rutherford en 1772. Y el nitrógeno, este elemento que se encuentra en el aire, es uno de los principales componentes que provocan los llamativos colores de las auroras boreales. Al final les voy a presentar un video chiquitico para que las personas que no conocen mucho como yo de las auroras boreales pues se enteren un poquito más. Y bueno, el segundo elemento es el oxígeno. Su nombre en quichua es Guayras Samay. ¿Dónde lo encontramos? Maipi. Este también, al igual que el nitrógeno, se encuentra en el aire que respiramos y constituye la quinta parte del volumen de la atmósfera terrestre. Sus usos principalmente no para la respiración de los seres vivos, pero también en medicina, en los tanques de oxígeno muy conocidos ahora por la COVID-19. Y las características de este elemento, que se presenta principalmente como gas, es también que es incoloro, similar al nitrógeno. Y en condiciones normales, como lo dijimos, es incoloro, inodoro, insípido, no tiene ni color, ni olor, ni sabor, y cuando se condensa en grandes masas, sí se presenta como un color azul. Y su descubrimiento fue alrededor de 1772. Y bueno, para que, déjenme ver si sale no me sale el video, déjenme ver si lo puedo proyectar. Sí. Para que se enteren un poquito de lo que son las auroras boreales. Esperen un ratito que se cargue. No sé qué me parece aquí. Ya. Para que más o menos se enteren qué son las auroras boreales y la importancia de estos elementos para la coloración de estos elementos, pues aquí un video súper rapidito y cortito y espero que les guste. Me parece súper interesante. Solo disculpen las conexiones a internet. Sí, si ven esas tonalidades en el cielo, estos son los colores que se generan, las conocidas auroras boreales. Tengo que compartir sonido, disculpe. Dejo de compartir profe y vuelvo a compartir sonido para que vean, por favor. Aquí hay una breve explicación de lo que son. La interacción entre el viento solar que... Me confirman si lo pueden escuchar. ¿Se pueden escuchar? Ari Mashigo, Ari. Las auroras boreales se deben a la interacción entre el viento solar, que es un flujo de partículas cargadas generada en la atmósfera del Sol, y el campo magnético de la Tierra. Cuando estas partículas cargadas llegan e interactúan con el campo magnético de la Tierra, pues son desviadas por el campo magnético y obviamente son dirigidas hacia los polos magnéticos de la Tierra, que se encuentran tanto en el norte como en el sur. Precisamente por eso este fenómeno se da más que todo en las partes muy al norte o muy al sur, cerca a los polos, y simplemente los gases van a ser ionizados y luego, debido a un proceso de recombinación, pues van a emitir luz visible en diferentes colores. Es exactamente lo mismo que sucede con las luces de neón. Por estar tan cerca del Ecuador, nosotros no podemos ver auroras boreales o australes debido a que justamente estamos geográficamente muy lejos de los polos magnéticos de la Tierra. Estos fenómenos se dan básicamente durante todo el año, pero pues con el invierno disminuye la luminosidad y esto permite que la emisión de luz del gas ionizado pues sea mucho más brillante. Las auroras boreales son un efecto externo a la Tierra. Esto significa que fundamentalmente no tienen nada que ver con los cambios de temperatura internos del planeta o inclusive con los cambios de estación, del hecho de que se cambie de estación en los hemisferios norte y sur. Bueno, espero que les haya gustado y pues sí, las auroras boreales de hecho son un espectáculo en otros lugares, principalmente no en los polos. Son súper como que las son en época de invierno, me parece que
que mencionó que es como que más claro estas auroras boreales y son súper como que visitadas o anheladas por las personas que van allá principalmente para ver estas auroras boreales. Y bueno, creo que no nos avanzamos a ver el otro elemento. Y bueno, para resumir, hoy día vimos dos elementos, el oxígeno y el nitrógeno, con su nombre en quichua, el oxígeno Guay-Saramay, y el nitrógeno con su nombre Nituhindio. Entonces espero que les haya gustado y les haya parecido interesante. Yupay-chan. Yupay-chan y Mashigu. Bien, entonces ya nos falta simplemente ver la frase del día. Por favor, en este momento también les pido que aprovechen para nosotros escribir el nombre, el apellido y el número de cédula para la asistencia del día de hoy, ¿ya? Listo, entonces vamos con la frase del día. Yakimari, que significa qué pena, ¿sí? Entonces es una expresión que utilizamos. Yaki es como triste y Mari le hace como muy triste, ¿no? Ya, entonces cuando decimos en el habla Yakimari es como qué pena, qué lástima, ¿ya? Entonces todos por favor vamos a practicar Yakimari. Yakimari. Ya, Maizuma. Maizuma. Listo. Entonces, muchachos, Mashikuna, nos vemos en la próxima semana. No se olviden de hacer las 5 oraciones para describiendo profesiones, ya, utilizando el vocabulario que aprendimos el día de hoy y la correcta conjugación del verbo kan. Listo. ¿Ya? Kayakaman, Mashikuna. Kayakaman. Kayakaman, yachachi. Yupay-chani. Yupay-chani, Mashikuna. Chaishu Hunkaykaman. Chaishu Hunja Hunkaykaman. Yupay-chani, Profesor, yachachi. ¿sigue ahí? Y Matacha. Quisiera hacerle una pregunta. Alexander. No sé si una sobrina pueda ingresar al curso. Claro que ¿Todavía? sí. ¿O ya no? ¿Sí? Todo el mundo está invitado a ser parte de este curso, ¿sí? Lo que sí les recomendamos que desde la próxima semana se una, porque para los certificados que les extendemos hay siempre como un límite de las clases. Por ejemplo, van a ser 12 clases, entonces el mínimo de asistencia me parece que son 7 clases, me parece. 7 u 8, ¿ya? Entonces, si desde la próxima semana se puede integrar, que no falte hasta el final para que pueda recibir su diploma, ¿sí? Listo, profesor. Muchas gracias. Y Matacha. Yupay-chani, yachachi. Y Matacha, Frances.